Buenas tardes, hoy vamos a ver la ley de los senos. Esta se utiliza para realizar triángulos oblicuángulos para resolverlos. Recordemos que anteriormente vimos los métodos para resolver triángulos rectángulos. Ahora vamos a ver cuando no tenemos la condición que nuestro triángulo sea rectángulo. Entonces, lo primero por definición para este tipo de triángulos es cómo nombrar los lados, cómo nombrar los ángulos y cómo nombrar los vértices. Recordemos que los vértices son las mismas esquinas, las mismas puntas de la figura, los lados también conocidos como aristas, son cada uno de sus extremidades laterales, y los ángulos es la distancia de apertura que hay entre dos lados que están consecutivos. Entonces, como notación, yo voy a recomendar que para los lados vamos a utilizar letras minúsculas. Estas pueden ser elegidas a libertad de cada quien. Para los ángulos vamos a utilizar letras del alfabeto griego. Si de pronto no reconocemos alguna de estas, pues voy a dar las primeras 5 que se utilizan. Y vértices vamos a utilizar letras en mayúscula. Así, cuando nos estén hablando de un triángulo, ya podemos identificar dónde ubicar cada uno de estos. Entonces, por ejemplo, lados, ángulos y vértices. Yo ya nombro el lado A, el ángulo alfa y el vértice A mayúscula. Una opción, otra opción sería el lado B, ángulo beta, y el vértice B mayúscula, lado C, ángulo gamma, C mayúscula, lado D, en caso que lo necesitemos, delta, aunque en minúscula sería representado de esta forma, en alfabeto griego y D mayúscula, y finalmente lado E, aquí epsilon y E mayúscula. Entonces, ¿cómo vamos a nombrar los diferentes lados de los diferentes elementos de nuestro triángulo? Supongamos que tenemos este, es libertad de cada uno. Yo, por ejemplo, puedo comenzar nombrando los vértices A, B, C, eso queda libertad. Y siguiendo esta misma correspondencia que dijimos acá, entonces debería nombrar los otros elementos. Entonces, este ángulo que se forma acá sería el ángulo alfa. Este ángulo que se forma aquí sería el ángulo beta, y este ángulo que se forma aquí sería el ángulo gamma. Los lados se nombran buscando siempre el lado que es opuesto al ángulo en cuestión. Entonces aquí el lado opuesto a alfa viene a ser este que estoy señalando con la flecha. Voy a nombrarlo A. El lado opuesto a beta sería este de acá abajo, lado B. Y el lado opuesto a gamma sería este. Voy a nombrarlo C. Listo, ya que tenemos todo esto bien identificado, vamos a ver de qué trata la ley de senos. Estas son relaciones que se establecen entre la distancia de un lado y justamente la medida del ángulo. Por definición, siempre va a ser proporcional que un lado tenga una proporción con su respectivo ángulo. Entonces voy a decir que el lado A es proporcional al ángulo alfa. Para este ejemplo en concreto puedo decir entonces que A es proporcional a seno de alfa. ¿Qué pasa? A mayor tamaño de alfa, acá mayor tamaño del ángulo, pues entonces su lado opuesto también va a ser correspondientemente más grande. Y eso se cumple para cada uno de los elementos que tenemos aquí en cuestión. Beta con seno de beta, y C con seno de gamma. Entonces, como todos son proporcionales, yo puedo establecer relaciones dependiendo de lo que tengo. Siempre propongo que en una de las proporciones vamos a colocar algo que conozco y en el otro lado algo que no conozco. Entonces, de lo conocido sería, por ejemplo, para este que tenemos aquí en cuestión, que conozco. Entonces tengo este ángulo que sería el ángulo alfa, tengo este ángulo que sería el ángulo gamma, me faltaría el ángulo beta, pero este lo puedo hallar sabiendo que la suma de los ángulos internos de cualquier triángulo siempre va a ser 180. Si hago ahí la operación en cuestión, 180 menos 48 menos 57 nos da 75. Entonces ahí ya tengo una primera información. Vamos a anotarlo acá abajo. Entonces 180, que es el total,
menos 48 grados menos 57 nos va a dar 75 grados. 48 dijimos que este correspondía a alfa y este a gamma. Este es el resultado de beta, que es el que nos hace falta para completar aquí nuestro triángulo. Ya mirando aquí elementos, tengo que buscar el lado y su ángulo opuesto. Entonces digo que conozco el lado B y conozco el ángulo beta. Entonces puedo plantear esta relación. Seno de beta, seno de 75, que es conocido, sobre el lado B, que sería 47, debe ser igual a algo desconocido. Digamos que me interesa hallar A. Entonces sería seno de 48 grados es igual sobre A. Acá simplemente despejamos, como la incógnita la tenemos en el denominador, lo más sencillo es invertir las dos fracciones. Entonces al invertirlas nos va a quedar 47 sobre seno de 75 es igual a A sobre seno de 48. Acá despejando tenemos el seno de 48 dividiendo, lo mando a multiplicar y el resultado de la operación que debo realizar nos quedaría 47 por seno de 48 sobre seno de 75. Esto es igual a, resolviendo esto, importante, verificar que la calculadora se encuentre en grados. Normalmente va a aparecer una tecla con este símbolo en la calculadora, ya que esta está en inglés, y es diferente cuando la tenemos en radianes, que se lo vamos a utilizar en otros casos. Ya resolviendo esto puedo encontrar A. Aquí resolviendo para A nos daría 36,16. Yo puedo repetir el procedimiento para calcular el lado C y ya tener todos los elementos de este triángulo. Ya conozco todo. Bueno, vamos con un ejemplo distinto. En este caso nos están hablando que se proyecta una sombra, entonces me piden calcular la longitud del poste, este poste que está acá. Vamos a extraer este triángulo de acá para poder observarlo mejor en detalle. Tenemos aquí el poste. ¿Qué más tenemos por acá? Nos dicen que hay un ángulo de 57 grados, que es cuando el ángulo de elevación. Estos ángulos de elevación siempre se miden respecto a la horizontal, es decir, respecto a una línea horizontal. Por lo tanto, el 57 grados, como lo indica la figura, debería estar acá completamente, desde la línea punteada hasta este lado de acá. Luego, ¿qué más tenemos? Que por la inclinación del camino, este forma un ángulo de 15 grados respecto a la horizontal. ¿Qué conocemos? Conozco este lado de acá abajo, que me dice la sombra, que está denotada por esta línea de acá abajo, que son 75 pies. Listo. Al principio parece que tengo muy poca información, pero yo puedo completar la información. Primero, vamos a extraer este ángulo de acá. Si acá hacemos un análisis más profundo, lo que vamos a encontrar es lo siguiente. Tengo acá mi triángulo formado. Acá tengo mi línea punteada y me dicen que todo esto es 57 grados. Pero acá, al observar, al extender la horizontal en los dos casos, puedo ver que por el teorema de ángulos complementarios y suplementarios, estos 15 grados que están marcados acá tienen que ser los mismos que están de este lado, 15 grados. Como ya tengo que estos son 15 grados, este de aquí adentro, por una simple resta puedo descubrir cuánto sería el ángulo interno. Digo que 57 grados menos 15 grados debe ser igual al ángulo interno. Eso nos daría 42 grados. Listo. ¿Qué otra información tengo? Por lo mismo, yo acá sé que estos son 15 grados, ángulos complementarios y suplementarios, y por aquí también son 15 grados. Si nos fijamos, aquí la horizontal forma un ángulo de 90 grados
con este lado del triángulo, con el lado del poste. Entonces yo diría que para poder calcular esta medida, acá lo ponemos más grande, la situación que tendría es la siguiente. Este lado ya sabemos que mide 15 grados y de acá por definición son 90 grados, por lo tanto todo este lado tendría que ser igual a 90 grados más 15 grados, que eso nos daría 105 grados. Listo, ya conocemos dos lados del triángulo. Pintémoslo nuevamente aquí por aparte para poder anotar cada una de estas medidas. Entonces acá ya tenemos que son 42 grados, acá tenemos que son 105 grados y nos faltaría calcular esta. Se recomienda primero calcular todas las medidas de los ángulos, entonces esta de acá la podemos determinar por 180 grados menos 42 grados menos 105 grados. Con eso ya acá tendríamos todos los ángulos y ya podríamos mirar qué ley de senos, qué relación podría plantear. Resolver esto nos da 33 grados y si nos fijamos ya tengo una información completa, que sería el ángulo de 33 y su lado opuesto, que son los 75 pies. No me voy a extender porque solamente me piden es calcular este lado, la altura del poste. Por lo tanto, la relación que allí yo plantearía sería seno de 33 grados sobre 75 debe ser igual a seno de 42 grados sobre x, que sería la altura del poste que estoy marcando aquí. Resolviendo como el caso anterior, invirtiendo esto y despejando, nos quedaría que x es igual a seno de 42 grados por 75 sobre seno de 33 grados. Y ya con esto finalizamos la explicación de ley de senos.